lo que lo hace ideal para la navegación fluvial. Cuenta con un salón climatizado y una cubierta exterior con capacidad para 130 personas en total. El recorrido que vamos a realizar comienza y termina en este muelle de la playa de las Moreras, llegando a las inmediaciones del Puente de la Hispanidad en un trayecto de 50 minutos de duración aproximadamente. El río Pisuerga es uno de los afluentes más importantes del Duero. Se dice que el Duero lleva la fama y el Pisuerga el agua. Nace oficialmente en la Cueva del Cobre, en la montaña palentina, aunque ya sus aguas son recibidas en el glacial de Cobarrés, junto al pico Valdecebollas. En este punto se hace subterráneo hasta que vuelve a emerger de nuevo en la citada cueva. Tras recorrer 280 kilómetros y regar una extensa vega, desemboca en el Duero a 15 kilómetros de la ciudad. Recorre Valladolid en toda su longitud, creando uno de los ejes fundamentales de la ciudad. Valladolid siempre se ha sentido identificada con sus ríos, el Esgueva, el Duero, pero es sin duda, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, por el que es más conocida. Valladolid contaba en tiempos del conde Ansúrez, fundador de la ciudad, con un solo puente, el Puente Mayor, cuya construcción fue una iniciativa de su mujer, la condesa Eilo. Según la leyenda, estando su esposo ausente, luchando contra los moros en el reino de Sevilla, a favor de su rey, Alfonso VI, manda construir el puente con el doble propósito de darle una alegría a su marido al regreso de la contienda y poder así mitigar la pena de haber perdido a su hijo primogénito, Alfonso, fallecido a los pocos días de partir él hacia la guerra. Y por otra parte, la idea de abrir una vía de comunicación con el territorio del norte, con el que deseaban repoblar la ciudad, con familias procedentes de los señoríos de Carrión y Saldaña, pertenecientes a la familia del conde. Durante 800 años fue el único puente con el que contó la ciudad, hasta la construcción del Puente de Hierro o Puente Colgante. El edificio Duque de Lerma, que se encuentra junto al Puente Mayor, es el más alto de la ciudad. Se empezó a construir en 1970 para albergar un hotel. Después de numerosas vicisitudes, se vio inconcluso y abandonado. Sirvió durante años como lugar de protesta, donde aparecían pintadas reivindicativas. En la actualidad es un edificio residencial. Muy cerca de su base, vierten las aguas el Canal de Castilla, retornando otra vez al río Pisuerga las aguas que tomara en su cabecera en Alar del Rey. En tiempos de Felipe III, cuando Valladolid fue capital de la corte, el Pisuerga fue objeto de innumerables proyectos de ingeniería, canalizaciones y navegabilidad. En la margen derecha se puede apreciar los restos, apenas un zócalo de la base, de lo que fuera el Palacio de la Ribera, un suntuoso edificio que el rey utilizaría como residencia veraniega, en el que cuentan las crónicas, coleccionaba abundantes pinturas y obras de arte, y en el que se celebraban espléndidas fiestas donde no faltaban los bailes, los banquetes y juegos, y la lidia de toros en el río. Estos eran arrojados por una rampa junto al palacio para ser lidiados en el agua, desde barcas o atados por los contendientes. El palacio también contaba con unos magníficos jardines, donde hoy en día se sitúa el barrio de la Huerta del Rey. Un ingenio, llamado de Juanelo, diseñado por el general e ingeniero Zubiaurre, conseguía elevar el agua mediante un sistema de tornos y ruedas movidas por el agua desde el río para ser distribuida por un frondoso jardín que era la envidia de cuantos lo visitaban. Pero marchó la corte de Valladolid y pocos años después dejaron de darse las fastuosas fiestas en el Palacio de la Ribera y el sitio real y la Huerta del Rey quedaron abandonadas durante años. Esta orilla fue de nuevo urbanizada en los años 70 y constituye una muy apreciada zona residencial con jardines y amplias zonas verdes. Cuando venga acá a España, acá donde te voy a traer para que des una vuelta por acá bien chévere. La quiero mucho. Saludos a todos. Y suegra, la extrañamos. Suegra que habló conmigo, En el siglo XVIII se limpian las orillas del Pisuerga y se plantan los árboles, moreras y olmos principalmente, que más tarde darán lugar al nombre del Paseo de las Moreras. A toda mi familia que me está viendo, los Situado quiero en la mucho, margen los izquierda recuerdo del mucho. río,
un lugar para el disfrute y el esparcimiento, con parques y zonas ajardinadas para el paseo y donde numerosos deportistas encuentran Qué bueno un lugar compartir ideal para esto el con todos entretenimiento. ustedes. En 1864, el diario El Indicador hablaba de cómo en este Paseo de las Moreras era el lugar predilecto de los vallisoletanos. En los días festivos asistían bandas de música de los cuerpos militares para alegrar a los paseantes. Ah. Hija, hágase aquí, venga. Venga, acá al ladito de nosotros, venga. Véalo, Haga eso. dale, chao. Los viejitos chismosos, vea, ahí Valladolid. Hágase ahí, eso. El río Pisuerga, a su paso por la capital, está cruzado por 10 puentes y 2 pasarelas peatonales. El primero que atravesamos es el denominado Puente del Poniente, 3 bellos arcos centrales de 25,50 metros de luz sobre el cauce y otros 2 laterales de 5,5 metros de luz en la margen izquierda sobre un acertado paseo a lo largo de la ribera del Pisuerga y otro más de iguales dimensiones en la margen derecha. Este puente comunica la Plaza del Poniente, muy cerca del centro de la ciudad, con la Avenida de Salamanca. Está asustada porque... ¿Quién no asusta? Es la cosa. ¿Qué va a mandar a decir usted a Colombia, amor? Mami hermosa, te amo mucho. ¿Cuánto quisiera estar compartiendo esto aquí contigo? Hermanita dorada, te amo mucho, mucho, mucho. A ti y a todos los tuyos. Cómo me encantaría estar acá compartiendo contigo. Una por ti. Valladolid es la capital de Castilla y León, una ciudad moderna y dinámica que está experimentando un auge en cuanto al turismo se refiere. Cuenta con una importante oferta de ocio y cultura, apoyada en sus siglos de historia y en su carácter innovador. Cuenta con importantes museos. Qué bueno estar con toda mi rutas familia que ha turísticas montado en para este descubrir barco. su patrimonio y sus Sería el hombre monumentos. más feliz de este mundo. Una amplia oferta gastronómica y artística. algún día estaré acá Actualmente, subido gracias a sus excelentes algunos de mis vinos, familiares. Valladolid se ha Es convertido una meta y en lo uno de voy a los lograr. principales destinos enoturísticos Cuidado, se le de cae esa caja, España. no la vaya a tirar ahí. Cuenta con 5 denominaciones de origen: Cigales, Ribera del Duero, Rueda, Toro y Tierra de León. Y a mi Durante tía los 12 Gloria, meses del año, Valladolid que es la que acoge todo más numerosos ganas de traerme por eventos y acá. festivales, destacando la Nunca es tarde Semana para las Internacional cosas y de yo sé Cine, que algún día Seminci, usted va a estar acá que se conmigo, celebra en la última semana disfrutando de todas estas octubre, maravillas. o el Festival de Teatro de Calle durante el mes de mayo. En Valladolid se celebran durante todo el año congresos y ferias que hacen de la ciudad un punto de encuentro para todos los sectores de la sociedad y la economía. Más, ¿ahí dónde suena? Valladolid cuenta también Ay, con cuidado, una variada y cuidado, miran a especializada esta. oferta Jonathan no está comercial. metida. En los comercios No, tradicionales del sálgase de centro, ahí. en los numerosos mercados que se celebran Se o vaya en los ahí y nos grandes regañan, centros venga. comerciales con que cuenta. Para los amantes de la noche existe una amplia oferta de locales donde encontrará los más diferentes ambientes. Así son los Una patos acá ciudad en que España, vive son al sueltos en ritmo el del río. tiempo. El vallisoletano Dame, Puente de hija. Isabel la Católica, que acompaña ¿Qué le manda a el decir a la Padre abuelita de Río Colombia? en este tramo de la ciudad, con sus A la abuelita jardines Teresa, ¿qué y le va a la mandar a famosa decir? rosaleda, se prolonga en un Sáquelo de la triángulo boca y 90 hable. grados para cruzar el río con el puente que lleva su nombre. Quiero, abuela, te También amo todo conocido mi como Puente corazón. del Cubo Quiero o que Puente de vengas José con mi Luis Arrés, familia, te calle quiero que mucho, te enfila amo hasta para mi dar continuidad corazón. urbana en la margen Aquí derecha es. del Pisuerga con el barrio de la Huerta del Y a la Rey. abuelita Doris, Te quiero, abuela, dos. ¿quiere a las dos abuelas? Ahora sigas tú. ¿Cuál abuela quiere a las dos a Colombia? Las dos están en Colombia. Quiero a las dos, mamacitas Oiga. ricas. ¿Cómo se llama una? Qué tan bacano que no. Teresa y Dora. En la margen derecha se sitúa la Plaza del Milenio. Es una singular iniciativa que ha convertido la zona de usos múltiples y alrededores en un innovador espacio público muy próximo al centro de la ciudad.
una nueva zona de esparcimiento y ocio. Ay, mi anécdota tan bacano de chorro, mira, amor. Que quiere integrar el río a su Ay, paso por qué este chévere. lugar, con la remodelación de las riberas y la instalación de un geyser en medio del Ah, río. qué chévere. Cuenta también con un estacionamiento subterráneo de rotación ¡Wow! con 402 plazas, nuevos carriles bici y un edificio polivalente y emblemático en la ciudad como es la Cúpula del Milenio, un espacio multifuncional y vanguardista que alberga todo tipo de espectáculos culturales y deportivos, exposiciones y otros muchos acontecimientos. Estamos pasando por extranjería. 8 euros y por Sofía no tocó pagar porque tiene 5 años. Allá queda el balón de España. Balón muy grande. Va por los lados de Valsur y de allá se da la vuelta y se devuelve. En la margen izquierda se puede apreciar aún los restos de lo que fueran los lavaderos y tenerías, donde se curtían y lavaban las pieles. A lo largo del río, por la margen izquierda, existe un agradable paseo que acompaña al río en su discurrir, con numerosos pantalanes que sirven de plataforma a pescadores y piragüistas para realizar su deporte. Tensa. Sí. Sí, a 27 grados. Dora, Y Dora no quiso venir, esa vieja está más aburrida que un berraco. No, bacano. Claro que no le dijimos que íbamos a montar. qué bacano, Súper. Ah, sí, no, ella dijo que el marido no quería montar. Valladolid es una ciudad muy relacionada con las letras. Junto a estas aguas han vivido y se han inspirado escritores como Miguel de Cervantes, Francisco de Quevedo, José Zorrilla, Francisco Pino Ah, ¿sí? o Miguel Delibes, Y mi entre papá está en otros. Esmeralda. Existen numerosos poemas y leyendas que tienen por escenario el río Pisuerga. En una leyenda de inspiración romántica, el autor nos habla de amores separados entre ambas orillas del río. ¿Cuántas veces al fulgor de la luna misteriosa al río bajó la hermosa en demanda de su amor? ¿Cuántas otras impaciente por no hallar a su doncel ha preguntado por él del Pisuerga a la corriente? Y al ver el río cruzar sin dar tregua a su Póngalo ahí, quebranto, ahorita a lo sus ojos subió el llanto y Póngalo ahí, ahorita lo lloró recojo. triste llorar. Otras en una barquilla, su amor el río cruzaba, mientras ella le esperaba, impaciente en la otra orilla. Y ya juntos y anhelantes, amor con su fuerte lazo ha fundido en un abrazo dos corazones amantes. Amor, soñado embeleso, abrasadora pasión, que nace en el corazón y toma Bacano, forma de un Video. beso. Porque Jonathan está haciendo video. Chao. Estos y otros poemas han dedicado los artistas al río Pisuerga, véalos. que como arteria necesaria Véalos. da la vida a la ciudad. Ah, qué hermoso, a los y recoge en su paticos, lecho hija. su Los alma gansos. Adiós, patita. Mi mamá está en la pía. Sí. La muy noble, leal y heroica ciudad de Valladolid ha sido cuna de grandes reyes como Felipe II, el monarca con el imperio más vasto que ha habido sobre la tierra, en el que se decía que jamás se ponía el sol. Un abrazo bien grande para Aquí toda mi familia y todos mis amigos en contraerían Colombia. nupcias Los reyes católicos borracho. en el Los Palacio quiero de los mucho. Reyes, y tuvo su casa, y por fin vino a morir el almirante de la mar océana, A los patas. Cristóbal Colón, en lo que fuera el convento de San No Francisco. me gusta que suba y se le Estaba resbala un pie situado para atrás y en se la aporrea. Plaza Mayor. Jonathan, se le Valladolid resbala un pie a es Sofía una de para atrás y se Lo primero que aporrea. yo, güey, que no subiera allá. Que no se subiera y que nos sube por regaña. allá. Piedra. ¿Oyó? Sienta acá más bien, vea. Sienta ahí. Está súper. No, qué calor, uff. Está súper, no. Está aburrida. El siguiente puente conocido por Epa, Puente de García Morato fue realizado en 1961. A su familia, a su- Coincide con la antigua traza de la saludar a carretera nadie. 601 o carretera que unía Madrid con el norte. Tiene una longitud de 200 metros que lo convierten en el segundo puente más largo de la ciudad después del puente de Juan de Austria.
Allá es donde le dan la comida a los inmigrantes que no tienen... Allá en la parte allá donde le dan comida a los inmigrantes que no tienen acá familia y no tienen trabajo ni nada, ya les dan comida. Qué bacano. Tantos de que han vivido como reyes. Gracias a Dios. Mira. Están pescando De ahí. las muchas curiosidades de las que el río Pisuerga ha sido testigo, conviene destacar una poco conocida del gran público. Y es que en estas aguas se realizó la primera inmersión de larga duración ¿Qué hago bajo yo? el agua ¿Qué hago yo con si un se acabaron? traje de buzo. El autor, Jerónimo mira. de Ayllán, un polifacético militar español de origen navarro que vivió en Valladolid Tiene mucho en la grabador. corte de Felipe III. Va ese Destacó de como ahí. inventor, pintor, cosmógrafo y músico. Fue el primer inventor de la Bueno, máquina de pues para el vapor, suyo. mejoró la instrumentación científica, desarrolló molinos de viento y nuevos tipos de hornos para operaciones metalúrgicas, industriales, militares e incluso domésticas. Inventó una campana de buceo y llegó a diseñar un submarino. Busqué una En cerveza. 1606 registró la primera Está bien. patente de una máquina de vapor moderna. El 2 de agosto de 1602, don Jerónimo de Ayllán y Beaumont probaba en las aguas del Pisuerga un importante y nuevo invento. Acudieron a la presentación del invento los más ilustres personajes de la época, entre los que se encontraba el propio rey Felipe III, que Yo voy para presenció allá a atónito el grabar la cosa que espectáculo. hago. No, Un seguir al hombre baño. vestido en un traje de buzo No, seguir al permaneció baño. durante más de una hora sumergido Vaya en que el río no, Pisuerga, una hasta que el rey ordenó su salida. El experimento fue todo un éxito. arriba no hay baño. El diseño del traje de buzo era sorprendente para la época y disponía de un sistema de control de la flotabilidad mediante lastre y vejigas que proporcionaban el aire acondicionadas por fuelles. Va para allá, va para allá, va para allá. Sofi, acá no puedes correr. El baño está abajo. Espere, ahorita va, aguanta un poquito. Debe estar que se orina porque está mojada. Y tiene que quitarse todo eso. Tráeme allá. Mira, nos sacamos ir a poner la escalera. Durante aproximadamente 800 años, las aguas del río Pisuerga, a su paso por la ciudad de Valladolid, solo pudieron salvarse por medio de su puente mayor o puente de piedra, hasta que se construyó este bello y singular puente colgante. Su ejecución data del año 1865. La construcción de los elementos metálicos se realizó en la ciudad de Londres por la empresa John Henderson Porter. Es el primer puente en España construido de la tipología bow string o de vigas parabólicas. El puente Juan de Austria, proyectado por el Ayuntamiento en 1986 e inaugurado en mayo de 1990 en honor del hijo de Carlos I, se convirtió en el octavo puente sobre el Pisuerga de la ciudad. Consta de dos arcos, independientes y adosados, con una luz de más de 100 metros cada uno. Tiene una longitud de 214 metros y una anchura de 23. Su vial comunica el Paseo de Zorrilla con el barrio de Parquesol. Se le conoce también como el Puente del Corte Inglés. El singular complejo arquitectónico del Museo de la Ciencia, obra de los arquitectos Enrique de Teresa y Rafael Moneo y colaboradores,
nació para ser percibido en movimiento. Todo el conjunto arquitectónico respira ciencia y arte. En la arquitectura exterior tiene especial relevancia la emblemática torre del museo, conocida y reconocida por todo el público, aunque poca gente sabe lo que realmente hay en su interior. Se trata del centro neurálgico del museo. En la última planta se encuentra un restaurante con unas impresionantes vistas sobre el río y la ciudad. El siguiente elemento exterior más singular por su valor histórico y arquitectónico es la fachada de ladrillo cara vista rojo, antigua fachada de la fábrica de harinas, existente en la plaza sur del museo. Detrás de la misma y en el interior de un edificio de 4 plantas se encuentra la mayor parte de la exposición permanente del museo. Otro elemento muy llamativo por su cubierta de diente de sierra y color verde es la sala de exposiciones temporales. Junto a ella puede verse un cubo realizado en hormigón blanco que ahora aloja la cúpula de nuestro planetario. El edificio cuenta con una cafetería-restaurante con una amplia terraza con vistas al río. Como último espacio, pero no por ello menos importante, es la Casa del Río Pisuerga, situada en la otra margen del río y comunicada con el museo a través de una espectacular pasarela peatonal. Ese es el Museo de la Ciencia. Ese edificio La que es isla el del Museo de la Paredo, situada Ciencia. en la margen derecha, es un reducto de vida salvaje, donde anidan y crían numerosas especies de aves, protegidas de molestias dentro del entorno urbano. Y este puente por la noche alumbra más bonito. Tiene como luces por debajo y alumbra súper bonito. Vea los patos. Ahí pasamos por debajo del puente. Estoy llena de arena por acá en los calzones. Sí, ay, qué pecado. Ay, menos mal que ahorita, Que tiene muchos mocos. ¡Ay, qué rico! menos mal que ahorita puedo jugar otra vez. Un poco más adelante, en la margen izquierda, se alza una cruz de madera blanca que señala el lugar que ocupaba el primer monasterio de las Carmelitas que fundara Santa Teresa de Jesús en Valladolid en el ¿No año venden helados? 1568. En este lugar había un manantial que surtía al monasterio en el lugar llamado Río Olmos, en el que fuera el camino de Simancas. Llegó a ser visitado por San Juan de la Cruz, según las crónicas. Pero las numerosas crecidas durante el año lo convertían en un lugar insano para las Ay, monjas mira. y trasladaron el convento a su actual ubicación Ay, qué junto grosería. a San Pablo. Ven para acá. El puente de Arturo Iríes, conocido también como Puente de la División Azul, se cruza para acceder al barrio del mismo nombre. En él se encuentra el Polideportivo Pisuerga. En él se celebran importantes acontecimientos deportivos internacionales. También juega el equipo de baloncesto de la ciudad en la Liga ACB, por el que han pasado grandes jugadores como Arvidas Sabonis, Óscar Smith, Juan Antonio Corbalán y otros muchos jugadores internacionales y locales. Esta me lo deja caer. Ay, yo no tengo que hacer teléfono. Ajá, donde lo tiré abajo, no, quítelo. No, es que eso es lo que no, es que yo no sé marca. Una reciente batimetría del fondo del río
ha dado como resultado que el lecho del río estaba más limpio de lo que se esperaba. Tiene un fondo liso principalmente arenoso, con algunas piedras y lodos en las orillas. Ahora están bronceando en pelota, vea. La sonda, en el tramo del río por la ciudad, llega hasta los 16 metros de profundidad. ¡Chao! La calidad del agua ha mejorado en los últimos 10 años. Se analizan las aguas a diario. Los niveles de oxígeno, el pH, los niveles de nitratos, la turbiedad, siendo en la actualidad aceptables, estando en los meses de verano apta para el baño. ¿Tan ligero? Sí, porque la agarramos. Ah, sí, el barco allá. Qué relajo el de Sofía. Mi hija tan relajada, para que vean pues cómo vive esta reina. Sofía, ¿está contenta? Sí, ¿Dónde le gusta más, Colombia o España? España. Más torcida. Hoy estamos en día libre. La orilla izquierda, que corresponde al barrio del 4 de marzo, está siendo acondicionada y protegida contra las crecidas del río. Un poco más adelante podemos El observar otro día nosotros la estábamos parados en el nueva mirador, central ¿acuerda? que une la zona Sí, sur de ese Valladolid puente es con el colgante. barrio de Arturo Iríes. Ahí fue el Esta museo que tan pasarela bacano. cuenta con una espectacular iluminación nocturna. Los viejitos trabándose, vean. Ay, qué miedo pasar por ese puente. Sí, porque se daña con eso. Mira, a ver. Ay, el puente tan pegado. Ay, que me tumba la gorra. No, no es colgante. Hola, la mano. ¡Chao! Ay, mire para allá. Ah, hermoso, espectacular. ja. Ay, no, ay, no se puede parar, Sofía. Primera vez que monto en barco. Ya llevamos media hora de recorrido. Oye, usted definitivamente no tiene remedio. Ana Sofía, vea, queda con solución. Ahí se cae. Es que se me lleva. Mira qué relajo de mis universos. ¿Qué le manda a decir a su abuelita Doris?
Sofi. Hey. ¿Qué le mandas a su abuelita Doris? ¿No le hace falta a la abuelita Doris? Sofi. Miren en la espalda. La tiene marcada. ¿Y yo? Véala, ya se está bronceando ahí. ¿Qué tapa? Las riberas del Pisuerga en Valladolid están pobladas de numerosas especies de árboles y arbustos que forman un tupido bosque de ribera, olmos, chopos y sauces, además de otras especies arbustivas de ribera como la zarzamora y el saúco. Dentro de este bosque habitan numerosas especies de aves, algunas íntimamente ligadas al río por ser grandes pescadoras como las garzas y los cormoranes. También se pueden observar algunas bandadas de garcetas con su llamativo color blanco, además de especies que viven en el agua como el ansa común, el ana de azulón y la anineta común. También las cigüeñas suelen anidar en las ramas de los árboles secos. Cabe destacar la presencia del aguilucho lagunero en temporada y el milano real y milano negro como habituales. El río es abundante en peces, destacando el barbo y la carpa como las más comunes. Además podemos encontrar otras especies invasoras, como el percasol y el cangrejo rojo y americano, que causan un grave perjuicio a la fauna autóctona. El agua proporciona vida allí donde discurre y el Pisuerga se convierte en un corredor natural para que numerosas especies vivan y se desplacen aprovechando sus riberas.